Saludos, soy Belén González Glaría, geriatra del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra y miembro de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico con Demencia. Os voy a hablar en estos próximos 10 minutos del manejo farmacológico de los síntomas conductuales y psicológicos en demencia. La conducta es cualquier actividad humana que se puede observar o medir objetivamente. Posibilita organizar la acción para establecer relaciones interpersonales, establecer un equilibrio con el entorno y satisfacer las necesidades básicas. Estas necesidades básicas no solo son las funcionales, las físicas, estas que nos llevan a alimentarnos, a vestirnos, a asearnos, sino también son las necesidades psicológicas definidas por Keith Wood, como ser útil y sentirse útil, querer y sentirse querido, tener valor y sentirse valioso, cuidar y cuidarse e incluso la capacidad para el alegría y para la risa. La conducta en las personas con demencia va a estar condicionada por la situación cognitiva, la situación afectiva, la sintomatología psicótica que puedan o no tener y la capacidad motora. Es decir, las personas con demencia están en una caja como que se va a ir cerrando. Por un lado tienen limitación para entender e interpretar lo que se percibe y por otro limitación para expresar su mundo subjetivo y emocional. La limitación para entender e interpretar lo que se percibe va a producir muchas veces sentimiento de realidad y un sentimiento de agresión. La limitación para expresar su mundo subjetivo y emocional va a producir muchas veces sensaciones de frustración. Todo esto se va a manifestar en estas personas con reacciones de nerviosismo, agitación, agresividad e incluso resistencia a los cuidados. Dejar claro que esto no es un comportamiento malicioso del paciente y el paciente no va a tener control sobre ellos. El manejo de cualquier síntoma conductual en una persona con demencia ha de basarse en la comprensión del proceso biológico, la asunción de la perspectiva personal del paciente, pero también la búsqueda y modificación de los factores desencadenantes, no solo procesos médicos, incluido el dolor, sino también necesidades no cubiertas, tanto físicas como psicológicas. Tenemos que dar seguridad a estas personas, que muchas veces es lo que buscan. Ante una conducta problemática, lo primero que tendremos que hacer es describir el síntoma, ver las causas subyacentes, definir el grado de severidad y el grado de disrupción que producen sobre el entorno cuidador. Deciros que la inquietud motora, que se manifiesta a modo de vagabundeo, las estereotipias motoras, las vocalizaciones repetitivas, el síndrome de la sombra, que es esa dependencia de la presencia del cuidador por inseguridad, y la negativa a los cuidados, son síntomas que no van a responder a un tratamiento farmacológico. Si bien es verdad que hay veces que habrá que poner una contención farmacológica para conseguir controlar la disrupción de ese síntoma. Esta contención farmacológica se va a conseguir con ese medicamento que produce una suficiente sedación como para controlar la disrupción que tiene esa conducta sobre el paciente y sobre el entorno. Entrando ya a analizar más los distintos síndromes, vamos a empezar por el síndrome depresivo, teniendo siempre en cuenta que la irritabilidad en estas personas puede ser un síntoma depresivo. Para la sintomatología depresiva tenemos un arsenal terapéutico importante que actúa sobre la serotonina y la noradrenalina. Tenemos citalopram, escitalopram, sertralina, venlafaxina, mirtazapina, incluso trazodona. También tenemos que tener en cuenta, si estamos ante una demencia frontotemporal, que las conductas problemáticas en estas personas pueden responder a los serotonérgicos, puesto que el déficit serotonérgico en las demencias frontotemporales es importante. Si lo que tenemos es un síndrome apático, esto va a ser más difícil y, como ha comentado mi compañera en la anterior presentación, es un síntoma que va a perdurar durante toda la enfermedad. Podemos intentar tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa, como donepezilo, ribastigmina o galantamina. Si estamos ante un síndrome ansioso, sabemos que el mejor ansiolítico es una benzodiazepina, pero son fármacos que se han de limitar en el tiempo porque pueden producir un empeoramiento cognitivo, delirium, caídas e incluso dependencia. Entonces lo que haremos será empezar con una benzodiazepina junto con un estabilizante del ánimo, de los que hemos comentado anteriormente. Tras un mes de tratamiento podremos suspender la benzodiazepina y seguiremos con el estabilizante del ánimo. Si estamos ante un síndrome impulsivo, que necesita tratamiento, nos plantearemos un serotonérgico como la trazodona o un antiepiléptico como la gabapentina, la pregabalina, el valproato, la carbamazepina o la zonisamida. Si estamos ante una impulsividad sexual, intentaremos lo primero un inhibidor de la recaptación de la serotonina, tipo citalopram o paroxetina,
y si lo que tenemos es una hiperfagia, probaremos con la fluoxetina, teniendo en cuenta que la mirtazapina aumenta el apetito. Si estamos ante un síndrome maniforme, lo primero que tendremos que hacer es descartar un proceso médico o un psicofármaco inductor. Y tenemos como opciones la utilización de los antiepilépticos, como ácido valproico, carbamazepina y oscarbazepina. Si utilizamos un antipsicótico, tener en cuenta que hay que evitar la risperidona y la clozapina, y elegiremos la quetiapina. Ante un trastorno del sueño, lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación. ¿Por qué nuestro paciente no duerme? Tener en cuenta que si había insomnio previo va a ser difícil su control y probablemente si ponemos fármacos van a necesitarlos de por vida. Aplicaremos lo primero las medidas de higiene del sueño y los antipsicóticos deberían ser el último recurso. Tenemos un arsenal también farmacéutico muy amplio. Tenemos antidepresivos sedantes como la mirtazapina y la trazodona, benzodiazepinas de acción corta, zolpidem, zopiclona, clometiazol, melatonina, gabapentina, pregabalina y antipsicóticos atípicos sedantes como la olanzapina y la quetiapina. Si el trastorno del sueño es en el contexto de un trastorno de conducta asociado al sueño REM típico de las personas con enfermedad por cuerpos de Levy, podremos utilizar clonazepam. ¿Y si hay clínica psicótica? Antes de iniciar un antipsicótico hay que valorar si es realmente una idea delirante o una alucinación. ¿Estamos ante una idea delirante o el paciente tiene una interpretación delirante de elementos amnésicos o agnósicos? Es decir, no me acuerdo de quién es mi hijo y no reconozco a mi hijo, o no me acuerdo dónde he dejado estas cosas y me las han robado. ¿O estamos ante una deprivación sensorial? ¿O es que el paciente se ha situado en otro espacio temporal y espacial? Y si estamos ante una alucinación, tendremos que ver qué la motiva y si es disruptiva, porque si no es disruptiva nos puede valer incluso de elemento terapéutico. Tener en cuenta que todos los antipsicóticos producen exceso de sedación, hipotensión postural con riesgo de caídas, extrapiramidalismo e incluso pueden producir acatisia. Es decir, hay veces que se ponen para tratar la acatisia y la van a producir. Además, todos aumentan el riesgo de mortalidad, como por ejemplo, más los típicos que los atípicos, sobre todo el haloperidol. Utilizaremos unas dosis adecuadas. No sobrepasaremos nunca el risperdal 1 miligramo y 100 miligramos de quetiapina. Y además nos tenemos que plantear si hace falta incluso un visado. Si consideramos que la sintomatología psicótica es suficiente para poner un tratamiento, valoraremos pautar un antipsicótico atípico a dosis bajas, quetiapina, aripiprazol, risperidona o olanzapina. Si estamos ante una clínica psicótica en una enfermedad por cuerpos de Levy, tener en cuenta que están contraindicados todos los antipsicóticos salvo la quetiapina o la clozapina. Si estamos ante una alucinación en una enfermedad por cuerpos de Levy, también saber que es una clínica que responde a inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Y cómo vamos a valorar la eficacia y cómo vamos a retirar los fármacos? Tendremos que tener un poco de paciencia. Muchas veces buscamos el fármaco mágico, pero no existe, y menos en rapidez de acción. Las benzodiazepinas suelen tardar hasta 3-4 días en hacer efecto, los neurolépticos de 7 a 14 días y los antidepresivos y los antiepilépticos hasta un mes. Valoraremos la eficacia con herramientas estandarizadas si es posible, pero vale la valoración clínica por el médico prescriptor o los cuidadores habituales. Y controlaremos muy bien la posibilidad de efectos adversos, teniendo en cuenta que como efecto adverso también son los cambios funcionales y los cambios cognitivos. ¿Cómo lo vamos a retirar? Los antidepresivos y las benzodiazepinas las retiraremos rápidamente si ha habido intolerancia o no ha habido eficacia. Reduciremos a mitad de dosis y suspenderemos a cabo de 3 días. En el caso de eficacia, la retirada de psicofármacos se realizará conforme a las siguientes pautas. En cuanto a las benzodiazepinas, reduciremos un cuarto o mitad de dosis cada 1 o 2 semanas. El clonazepam, si se ha pautado en el contexto de un trastorno de conducta asociado al sueño REM, probablemente vamos a tener que tenerlo durante más tiempo. Los antidepresivos, si los hemos utilizado como tratamiento antidepresivo, después de un tratamiento de 6 meses, un año, valoraremos la retirada lenta. Si lo hemos utilizado como hipnótico, haremos un intento de retirada, aunque es posible que haya que mantenerlo. En cuanto a los antipsicóticos, antes de retirarlo, y se recomienda en el momento de la prescripción misma,
avisar a la familia que su retirada no tiene por qué suponer la reaparición de la sintomatología que produjo su indicación. Además, no va a tener un efecto negativo sobre su calidad de vida. Y se va a realizar si la sintomatología psicótica no ha mejorado tras un periodo de prueba de 4 semanas, si han mejorado tras 4 meses y si el proceso psicótico de base era muy disruptivo, tener en cuenta que la retirada ha de ser mucho más lenta. Para algunos pacientes la suspensión no será posible, pero tendremos que buscar la dosis mínima eficaz. En cuanto a la retirada de los antiepilépticos, no existen datos sobre cómo deben retirarse. Si los habíamos pautado por un síndrome maniforme en el contexto de un síndrome psiquiátrico, probablemente haya que mantenerlos de por vida. Si ha sido por otros síndromes, intentaremos la retirada tras 1 año. Si se ha utilizado como hipnótico, parece razonable intentar su retirada tras 3 meses. Si estábamos utilizando varios fármacos a la vez, vamos a valorar la retirada siguiendo estas pautas. Primero retiraremos los que ha habido intolerancia, los que no ha habido eficacia, luego los que no se ajustaron a una indicación clara y por último los que habían sido eficaces y ajustados a indicación. Por último, me gustaría recalcar que antes de iniciar un tratamiento farmacológico hay que intentar comprender la conducta de nuestro paciente como su conducta normal y como su forma de relacionarse con el entorno, y es coherente a su situación cognitiva, afectiva y motora. Hay que analizar la conducta problema y su repercusión sobre el entorno cuidador. Todo psicofármaco puede suponer un deterioro funcional y cognitivo. Y una vez que hayamos elegido el psicofármaco de manera personalizada, hay que hacer un seguimiento y hay que hacer un plan de prescripción desde el mismo momento de la prescripción. Muchas gracias.